Buenos días. Empezamos otra de las sesiones de preguntas y respuestas que hacemos en el marco del SIGE, la Certificación Internacional en Gerencia de Empresas que ofrece Gorrat Group en Latinoamérica conjunto con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil. Y la semana pasada, el jueves pasado, alguien hizo un comentario, pero yo la verdad es que no anoto, ¿eh? Entonces, como no anoto, no me acuerdo exactamente de qué era, pero entonces hizo un comentario, hizo una pregunta que yo dije, eso es tan, tan importante que lo tenemos que conversar el próximo jueves. Y no, y no me acuerdo qué era y quién era, así que si se acuerdan, pues me cuentan y lo conversamos, pero si no, alguien tiene algún La tema, alguna pregunta pregunta con sabía, sí. que quieran. Eh, yo tomé una nota porque el Alzheimer conjunto de este grupo es Es de unos fenomenal. niveles No, no, es catastróficos. beneficioso. No, es beneficioso. Ese sí es una curva roja. No, Eh, una persona que está contenta y feliz siempre y con la conciencia tranquila, sobre todo, es porque tiene mala memoria, man. sí, sobre todo los deudores. Oye, ¿y qué pasó con la plata que me debía? ¿La qué? No, yo tomé una notica No, aquí. ese fue el que se lo encontró en el funeral y le dice, bueno, Sí, pero si te la mandé. Dice, pero ¿con quién? mm, Con... sí. Bueno, dime. Oye, bueno, antes de hacer la pregunta, porque yo tomé una nota aquí porque eh, me pareció muy interesante todos los tributos o palabras de agradecimiento para Eli Goldratt debido a su salida a este mundo. Y en muchos foros vi gente posteando o recuerdos o videos, me pareció muy interesante la cosa. Les recomiendo muchos de ellos en LinkedIn, están unos muy interesantes. El tema que quedó la vez pasada en tema como en punta, dicen, era el tema estábamos hablando de proyectos. Matías estaba hablando del tema de que en una organización que se dedica a proyectos o un negocio de proyectos, que se podían hacer plantillas y que en realidad no había que consultar a la gente para hacer el cronograma, basado en esa recurrencia de tareas que ya era cercana a un ambiente de producción en el término de la repetición. Surgió el tema que habían dos fronteras, uno que son las empresas que hacen proyectos, y la otra es una compañía que tiene que hacer algún proyecto X o un par de proyectos buscando, por ejemplo, implementar TOC. Eso sería un proyecto, o comprar y transferir una máquina de un lugar a otro, o qué sé yo, algunos proyectos de esa índole, pero que en su esencia no es el sentido de negocio de esa compañía. En eso fue lo que se quedó. La nota yo la tomé aquí como si resulta de interés hablar de ese tema, o si no, cualquier otra pregunta que tengan. Y que yo hice la afirmación, que a todo esto es una afirmación que no es original mía. Eh, a lo mejor Javier quiere desconocer su autoría en esta también, pero la hemos conversado otras veces. Y que no tiene ningún sentido ponerse un deadline interno para un proyecto interno. Lo que tiene sentido es armar la red de proyectos para controlar el proyecto, pero que hay una fecha, no, lo antes posible, esa es la fecha, pero no es que uno tenga que ajustarse a una fecha porque alguien lo dijo. Sí, digamos que
Tal vez el concepto que a mí me estaba dando vueltas en la cabeza hace rato ya, y que lo he comentado en algunas conversaciones offline, y que ya escribí el artículo y se lo voy a mandar a Brian para que lo ponga en el blog esta semana. eh, Tiene que ver con la lógica de cuando estamos hablando de los proyectos, pues hay principios de flujo descritos por Efrat que son importantes cuando estamos hablando de muchos proyectos, de la mejora continua, o lo que él decía, bueno, sepa dónde está la restricción, cuál es el punto de apalancamiento para mover esto. Y yo creo que los proyectos que una compañía decide hacer tienen que escogerse con esa lógica. O sea, yo quiero hacer un proyecto de mejora porque sé que me va a mover, es un punto de apalancamiento para ponerme en un lugar donde no estoy en este momento y obviamente a generar más dinero, mejor rentabilidad, flujo de caja, etcétera. Y creo que en esa lógica, entonces el triaje, esa lógica de decidir cuál es el proyecto que yo tengo que hacer, eh, después se conecta con esa lógica que les compartí en los últimos artículos que armé con la lógica, aprendiendo de Isaac Adises, que habla de las necesidades de ir estructurando la organización y cómo se hace de manera colaborativa, y que el crecimiento de las empresas no puede pensarse que tiene que ser exponencial todo el tiempo, sino que tiene que haber momentos de pausa. En esos momentos de pausa tiene que mirarse hacia adentro y tiene que haber un reajuste de los procesos, un reajuste de las relaciones, validación de los objetivos, de la estrategia, porque es un proceso de aprendizaje colaborativo entre las personas. Porque si no, uno termina quemándose, haciendo burnout y perdiendo la visión de la dirección en la que va. Que yo estoy muy de acuerdo y me hizo ver de una manera diferente, y me acuerdo algunas veces discutiendo con él y la expectativa de esa curva roja que veíamos exponencial, decía, esa es una curva, pero después está la curva verde de la estabilidad, ¿no? Que es absolutamente necesaria para poder empujarse en la curva roja de crecimiento. Es decir, uno tiene que tener un sistema estable. Y fíjense que es una condición necesaria. Y para poder tener estabilidad uno tiene también que crecer. Entonces, la lógica está en la solución de él, y es tener un mecanismo, una propuesta de valor que genere una ventaja competitiva decisiva. Bueno, y a esa vuelta, ¿para dónde voy? Que al final, si uno mira, y estas son mis reflexiones para tratar de explicarlo, espero que decentemente. Si uno mira, por ejemplo, partiendo de todo lo que concluyó Eli, llegando al artículo de Sobre Hombros de Gigante, que es lo fantástico que está ahí, que fue lo que yo, pues, extraje de manera simple, que usar el tiempo como mecanismo de gestión de un sistema productivo, de un flujo, es más universal, es mucho mejor, es más simple que usar inventario, usar espacio. ¿Ya? Y no solo eso, sino que además está atado a la velocidad de generación de dinero. O sea, que el tiempo inherentemente simplifica la visual de cómo tomar las decisiones y qué fue lo que me golpeó, que resulta que Eli miraba las cosas de esa manera, decía, o sea, uno tiene que incansablemente recortar el lead time, tiene que ir reduciendo, aumentando la velocidad, que tiene que ver con el flujo, ser cada vez más productivo, hacerlo sin desestabilizar el sistema, sin que la oscilación lo mate. Por tanto, tiene que atender el tema de la variabilidad, tiene que atender el tema de la predictibilidad de lo que hace la robustez o la calidad de los procesos. Y en distribución es exactamente lo mismo. O sea, fue y se metió con el tiempo de reposición, ¿sí? Ahí es donde estaba el error. Si usted mejora el lead time, mejora el tiempo de reposición, inmediatamente tiene varios múltiplos de beneficios en distintas partes. Y de ahí saltó los proyectos. En los proyectos es exactamente lo mismo. Si usted agarra y usa el tiempo, que es lo que normalmente la gente no hace, el tiempo es una de las variables que la gente tiene, pero no es el centro de foco de la atención de cómo gestionar el proyecto. La gente usa costo, usa si ya terminó, o sea, el tiempo, pero no de la misma forma. Entonces, cuando uno empieza a considerar el tiempo como la variable crítica, y después el último salto que di fue, puta, pero es obvio,
Eli en la introducción a la ciencia de la gerencia decía que iba a demostrar que todos los problemas que ven en la empresa en todas las distintas áreas tenían que ver con la atención gerencial. ¿Por qué? Porque el tiempo es el recurso finito que todos tenemos, entonces a qué, dónde nos enfocamos, cómo usamos ese tiempo determina la velocidad a la que podemos ir haciendo crecer, mejorar la empresa. Y vuelta sobre la lógica esa de la bala de plata que él decía, por eso es que TOC es una propuesta diferente, es el punto de apalancamiento para, como decía Arquímedes, mover el mundo, ¿no? Que fue el video que Rami posteó y que me volvió a hacer pensar. Bueno, estoy babbling, ¿no? En un Y rambling que diciéndole, sí, me hace pensar en esa. O sea, no creo que haya sido Matt Ridley en El optimista racional el primero que hace toda esta reflexión acerca de cómo desde la prehistoria hacia acá se va construyendo todo el sistema humano que nos lleva a tener hoy día este bienestar, que además se produce, como también creo que fue el Malcolm Gladwell, el del tipping point, ¿no? O fue ujú, alguien más, no sé. Que dice, hay un tipping point en las cosas. Después de mucho esfuerzo y siglos y siglos y siglos, como a mediados de siglo XIX o por ahí, empieza a crecer el PIB per cápita, que es una brutalidad, y sigue creciendo. Y que tiene que ver, estoy ya lanzando como dijo Eli un día, voy a lanzar muchos conceptos a ver si de repente te calzan. alguno Pero, pega. claro, pero no, es que son todos partes del puzzle. Y esto es un entendimiento gestáltico, pero es que desde el principio está todo relacionado con el tiempo, porque primero la supervivencia. Si no sobreviven, no tienen ninguna oportunidad de crecer, po. Entonces, es la Claro. supervivencia tanto a nivel individual como tribal, como empresa, como sociedad, como todo. Entonces, ¿cuánto tiempo de tu semana se dedica a cazar? ¿Cuánto tiempo de tu semana se dedica a procurar el refugio? Y así. Y hoy día, pues uno saca la cuenta de cuánto dinero le dedica a la comida, al alimento, o sea, a procurarse el alimento. Evidentemente uno no sale a cazar, ni a recolectar, ni a cultivar aquí el huerto para poder comer, digo, o sea, si lo hace es por hobby, pero y, y son son unas pocas horas del mes, y con eso comes todo el mes. Entonces, eh, ¿cómo es que llegamos a eso? Tiene que ver con también la división del trabajo, la especialización y el intercambio. Entonces, cuando empieza a haber intercambio, empieza a haber que eh, todas las partes se van sincronizando y produciendo como efecto emergente mucho más que lo que puede hacer la suma de cada parte por separado. Y ahora te das cuenta de que puedes empezar a usar tu tiempo para construir sistemas o métodos o como tú quieras, y hoy día, bueno, con computación y todo, donde vas automatizando tareas o vas logrando que se hagan mucho más rápido para efectos tuyos, tareas que antes tomaban mucho más tiempo. Pero cuando vas haciendo eso, entonces vas liberando el tiempo para construir el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso. Y da un poco de vértigo pensar, te, te hubieran dicho esto en 1700 o 1600. Eso sí, qué bonita teoría.
pero hasta ahora yo no lo veo, porque la curva era bastante plana, po, ¿cierto? Pero ahora que lo estamos diciendo, está demostrado en la práctica que así es una curva ascendente y exponencial. Entonces, en ese supuesto de suficiencia, los árboles de estrategia y táctica que escribió él y al final, porque el primer supuesto de suficiencia del número uno, la caja o el paso número uno que dice que uno elige la estrategia. La estrategia Ujú, es que sea siempre próspera, pero no era esa la estrategia. Decía, la estrategia alcanza la visión viable en 4 años o menos. ¿Te acuerdas que era la ujú. primera definición? Pero Sí, luego la entonces osadía. dijo, claro, pero entonces 4 años o menos podía ser un tiempo extremadamente corto o demasiado largo para algunas personas. Entonces al final dijo, no, pues sí, es que eso es solamente una cosa gráfica para describir otra cosa más profunda, que al final la terminaste, o sea, como lo dijiste tú ahora. A todo esto, también pensando en eso, de la curva roja, la curva verde, como dijiste tú, esas dos curvas, pero es que las empresas no se mueven en dos curvas, se mueven en una. Pero es que eso es una definición instrumental para describir dos aspectos importantes. Sí, Y eso me recordó, desde hoy día estoy de divagación en divagación. Me recordó el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, que él lo dice, no es que sean dos mecanismos, esto es solamente para describir dos maneras distintas en que las personas toman decisiones y aproximan decisiones, que se supone que es a lo que llamamos pensar. Entonces, una es pensar rápido, está basado todo en atajos, porque parece ser que tiene una explicación bastante natural, que pensar racionalmente consume tanta energía que la naturaleza del ser humano está en ahorrar energía para sobrevivir, por lo tanto trata de pensar lo menos posible. Pero por otro lado tienes que usar la capacidad de pensar racionalmente y de repente aprender por el camino que algunos de los atajos que uno está usando constantemente están basados en premisas equivocadas, en supuestos equivocados, y reeducarse. Bueno, total que todas estas digresiones para allá y para acá tienen todo en común lo que estabas diciendo tú. El tiempo es la clave. El tiempo es como uno usa el tiempo y cómo usa el tiempo para capitalizar hacia el futuro. No, no solo en capital financiero, también hay otros tipos de capitalización. O sea, es que, bueno, al final todo puede terminar en financiero, pero la tasa sí, de o sea, capitalización, ¿te acuerdas? sí, y solo para añadir el último comentario, o sea, cuando hice toda esa secuencia de saltos como para yo ir entendiendo y tratar de explicármelo, una de las cosas que concluí es que parte del estímulo a enfocarse o usar mejor el tiempo, por lo menos en el mundo de los proyectos, las decisiones de las compañías, tiene que pasar por mirar el retorno sobre la inversión, es decir, nuevamente esa lógica del triaje y decir cuál es el proyecto que yo tengo que hacer que me permita más rápido acelerar el throughput. Y de acuerdo al esfuerzo que estoy colocando y el dinero que estoy invirtiendo,
a qué velocidad soy capaz de que ese proyecto me devuelva la plata. Porque si hay algo que sabemos que la plata se devalúa, entonces nuevamente el valor intrínseco del dinero va cambiando en el tiempo también, entonces me conviene que sea más rápido. Y, y mi percepción, simplemente por las interacciones o por hasta donde yo las percibo, el ROI se hace y se tiene como una variable financiera, pero nadie intencionalmente está tomándola como una pieza clave, como una palanca que hay que estar mirando y usándola para tomar decisiones integradas, No, yo creo que sí. holísticas, ¿ya? Sí. No, yo pienso que sí, Javier, que se usa como, pero estaba pensando, yo creo que sí se usa, pero estaba pensando que nuevamente, cuando yo iba por un camino y diciéndote lo de la tasa de capitalización y tú dijiste esto, dije, pero ¿cuál de los dos conceptos es más fundamental? ¿La tasa de capitalización o el retorno sobre la inversión de las decisiones que vas tomando? O sea, tasa de capitalización es un KPI, si tú quieres, que yo no sé cómo medirlo bien. Sí. Y el retorno sobre la inversión, que sí sabemos cómo medirlo, por lo menos creemos que sabemos cómo medirlo, porque también en la teoría financiera el CAPM, que es el Capital Asset Management, y no me acuerdo qué era la P, también tiene sus detractores, pues, ¿no? Y, Sí. pero haciendo un paralelo con la física, qué es más fundamental, el concepto de energía o el de cantidad de movimiento o momentum? Y de nuevo me sorprende el Derek de Veritasium con uno de sus videos y dice, no es verdad que la energía se conserva. Es como la vacié, weón. Me fallaste de nuevo. ¿Cómo? Sí. No es verdad que la... Entonces dice, hay un concepto más fundamental, son las simetrías. Nada, eh, pero claro, a cierta escala y o sea, escala de tiempo y de tamaño de todo, la energía sí se conserva, es un eh, o sea, un buen principio para calcular cosas, pero no se conserva en absoluto. O sea, Mm. no es una cosa absoluta. Entonces, En ¿qué esta, es perdona, en esta mejor, conversación capitalización o ROI? No sé, sí, Daniel. en esta conversación se ha hablado de tiempo, velocidad, acelerar el flujo, y eso me hace recordar que últimamente he estado más inclinado a pensar en términos de caudal que en términos de flujo, en términos de tiempo, de velocidad. Entonces, ¿por qué? Porque ahí tenemos una relación en el caudal entre el volumen y el tiempo. Entonces, para mí puede ser tan beneficioso aumentar el volumen de producción o de throughput o de la salida en la misma unidad de tiempo o generar la misma salida en menos tiempo. Cualquiera de las dos vías es una vía beneficiosa. Entonces el caudal Mm. me da esa relación entre tiempo y generación del objetivo que me es más significativo que hablar en términos generales de flujo, ¿no? Porque estoy como más lejos de algo tan concreto como es el caudal. ¿Qué piensan ustedes de eso? Pues Yo para creo mí que es el una throughput es una representación medida así. diferente del flujo. O sea, es para mí. Y estoy de acuerdo que cualquiera de las dos, aumentar el caudal o reducir el tiempo en el que ese caudal atraviesa el sistema,
tiene impacto sin duda alguna. Sin embargo, lo que pienso es que cuando uno está hablando de aumentar el caudal o el volumen de lo que sale, el output del sistema, implica que también la entrada tiene que aumentar. O sea, hay un capital de trabajo que tiene que moverse más rápido adentro. Sí. Entonces, eso demanda inversión o estar con flujo de caja para Ujú. poderlo financiar. Y del otro lado, a veces uno puede reducir el lead time sin sufrir eso. Está más dentro de cómo hago, reorganizo los recursos y hacerlo más rápido me puede permitir el mismo volumen en tiempos más cortos y ya es suficiente para generar una ventaja con respecto a la competencia o la expectativa del mercado. Así fue como me salió del cerebro Y lo que lo que pasa es produjiste, que cuando Bueno, hablaba la de pregunta. caudal estoy antes de hablando de Jorge. de un cociente entre ese Sí. volumen de salida y el tiempo, ¿no? O sea que Sí, hay que dar eso, para- ¿no? Throughput es un concepto que involucra ya el tiempo, porque es sí, la loseta que exacto, se genera dinero a través de las ventas. Entonces dice, ¿dónde está el correcto. tiempo? No No, tiene si eso Sí. sentido está, decir si está en tanto la, throughput si no me dice si es mensual, anual, trimestral. pero eh, los conceptos que estoy oyendo, todos tienen en común una palabra que se llama velocidad, Sí. ¿sí? Porque no es cosa, el flujo no es cosa distinta que una velocidad representada de pronto en unas unidades diferentes, pero una pista que surge es la definición como lo puso Goldratt en términos del throughput, es la velocidad con la que el sistema genera dinero a través de las ventas. Entonces la pista está ahí, es la meta es generar más velocidad Ujú. en términos de unidades en el tiempo, porque el tiempo no se puede mover. El tiempo es una variable fija, ¿sí? Lo único que yo puedo mover es el numerador. El denominador es en el tiempo que tuve, lo hice, ¿sí? Entonces, eh, lo retraigo porque además de eso es como una alarma o alerta temprana de, que viene pues de sugerencias de Henry Camp y de Eli Schwagenheim y del mismo Rocco Surras, en términos de que siempre que vean un medidor que sea un cociente, sospechen que eso es una indicación, sospechen es la palabra subrayada ahí, que es una indicación de un óptimo local. Pero hay que indagar a fondo el tema. De hecho, el retorno sobre la inversión es un cociente, ¿sí? Mm. La productividad es un cociente, ¿sí? Pues, Y entonces, pero la alerta que ellos levantan es en términos de la misma dirección que está sugiriendo Daniel, de decir, yo un cociente lo puedo mejorar subiendo el numerador, bajando el denominador o haciendo ambas cosas a la vez, ¿sí? Pero digamos en términos de la inversión del statu quo de un negocio, el denominador que es la inversión, ¿sí? Pues sí, hay posibilidades de que uno vende pedazos de activos o qué sé yo, pero eso no es la esencia del negocio como tal, vender los activos o bueno, lo que llaman activos improductivos, que es que le ponemos unos nombres para que nos den la razón de que eso hay que venderlo. Es mi percepción, ¿sí? Y le dedican una cantidad de tiempo eh, tenaz que los desenfoca a, oiga, ¿y qué pasó con, no sé, el lote ese que teníamos allá al lado de la finca? ¿Ya lo vendieron? Pues sí, eso hay que hacerlo. Pero en el tema práctico, para mi gusto, y más por mi formación también técnica, el caudal es un sinónimo de la velocidad, siempre. sí. Lo que pasa es que en términos de, digamos, de fluidos, de líquidos, se le ponen volúmenes del fluido
Y entonces ahí entran en juego las otras discusiones. Sí, pero si es más denso, menos denso, va más rápido, menos rápido. Pero al final del día es lo único que podemos medir es al final del tubo o del sistema, cuánto de esas unidades salieron en un tiempo que yo Entonces, estoy cronometrando que no puedo No, pero mover. El bueno, tiempo no lo puedo Exacto. mover. Lo único que puedo ya, mover es pero yo estoy de el acuerdo con numerador. Daniel, Jorge. ¿Perdón? Estoy de acuerdo con Daniel, el concepto de velocidad es un concepto unidimensional. El concepto caudal involucra no solamente la velocidad, sino que qué masa está moviendo a esa velocidad. Y que nuevamente estamos hablando de energía, estamos hablando de potencia, estamos hablando de momentum. O sea, cuando tú dices F igual m por a, según Newton, poner en movimiento una masa de 1 kilo requiere una fuerza y una de 1.000 kilos requiere otra fuerza. Y entonces ahí ya también te puede demorar más o menos tiempo en que acelere. Y entonces si demora menos tiempo, ahora involucra otra división más, que es cuánto trabajo por unidad de tiempo. Eso lo se llama potencia. Entonces, todas estas cosas me llevan a pensar que también en lo que estamos conversando, cuando tú dices retorno sobre la inversión o el throughput dividido por inversión, es una, es un indicador de qué tan bueno es. Entonces, no es la inversión en terreno, entonces, sino que capital de trabajo. Pero, entonces, en el caso de distribución es muy relevante, porque la inversión es siempre un indicador de riesgo o, o sea, siempre un recurso limitado y tú tienes que decidir a dónde lo pones. Por eso es que mm, dice Javier, hay que decidir cuáles son los proyectos que uno Sí, claro. va a iniciar por la cantidad de inversión que le va a asignar a cada uno y entonces lo puede ir al retorno sobre la inversión. Pero además de eso, cuando es limitado y es la restricción, por ejemplo, en una tienda pequeñita, el capital es restricción, definitivamente restricción. Tú le eso. pasas $10.000 más y aumentas las ventas. Y dices, ¿cómo? Puta, compra más rango de productos, no necesariamente de más unidades de los mismos productos, sino que más rango de productos y vende más. Entonces es como es una restricción. Así que no solamente es throughput dividido por inversión, es muy Mm, importante. No, eso. pero ¿qué es más fundamental? La tasa de capitalización, pues la tasa de capitalización es la que te determina también el throughput. Porque es Yo que creo es que un. le estamos dando Es, vuelta como el perro mordiéndose la no, cola pero no, La hablando. cola. no es tanta Yo, la vuelta, porque fíjate, lo siguiente que pienso es que mientras menos interacciones hay, mientras menos compleja es la red, la tasa de capitalización es más importante a nivel individual. Por ejemplo, el ejemplo que pone Miguel Ancho Bastos todo el rato. Es un agricultor en Galicia que tiene un tractor, hace 500 veces más, o sea, crea 500 veces más riqueza por día o por hora o por mes que uno en, no sé, entonces elige un país africano donde usa un buey con un arado. Entonces dice, listo, eso es la representación de que la tasa de capitalización, que es que uno ha ido produciendo, y ya ha ahorrado, ya ha capitalizado, y una vez que tiene ese capital va y lo convierte en un tractor, por ejemplo, que
te multiplica la velocidad de generación, o sea, multiplica throughput. Pero Sí, mientras más interconectado está el mundo, la tasa de capitalización que cada uno experimenta es más brutal, porque yo hoy día, yo tengo una capacidad que no tenía hace 10 años de producir un software a una velocidad que sin inteligencia artificial y sin todas las plataformas que hay, además software libre y todo que hay, no habría podido producir lo que no en los 30 minutos que me demoró hoy, sino que me habría demorado años en aprender los lenguajes de programación y en juntar el dinero para pagar las licencias de un software para poder hacer. O sea, la tasa de capitalización hoy día es brutal para cualquier cosa, man. Entonces hay que estar atento dónde está todo ese capital que tú puedes usar. O sea, hoy día una empresa de distribución tiene un capital impresionante con todas las aplicaciones de, ¿cómo es que le dicen? La última milla, de última milla, Sí, que no necesitas tener el capital puesto en vehículos de reparto, weón. No sé si, yo creo que es para que, o sea, esto es una explicación de por qué. eh, Efectivamente la expansión puede seguir siendo exponencial, pero al mismo tiempo, si uno no tiene el cuidado de enfocarse, puede lanzarse hacia expansiones muy riesgosas que puedan hacer quebrar empresas o desestabilizar sistemas. yo creo Así que que enfoque, enfoque, enfoque. es de resaltar lo que dice Javier, que en mi experiencia de haber dirigido y demás, no es común el tema de que alguien se siente o el grupo directivo se siente a decir, bueno, de estos 10 oportunidades o proyectos o iniciativas, cualquiera que sea el nombre que le pongan, eh, ¿cuál es la número uno en términos de resultados? Porque proviene de la, digamos, palabra que yo uso hoy en día es de la distorsión del tema de que todos son procesos de mejora continua, ¿sí? Entonces, pues obviamente ya los que estamos en estos foros sabemos que la mejora continua del sistema se da por estar mejorando el recurso restricción que está activo en ese momento de tener que hacer el proyecto. Hacer algo por fuera de eso, a no ser de que sea mandatorio de la ley o cumplir algún requisito fiscal o algo de eso, son proyectos que, que se piensa que se pueden hacer todos, lo cual genera el desenfoque, por supuesto, ¿sí? E induce las multitareas, ¿sí? No buenas ni malas, sino multitareas. Simplemente quiero que cada tarea o cada proyecto progrese, que es uno de los aspectos de la arraigada cultura de proyectos. Entonces, el, la simplificación a ultranza, que ya la hemos visto en repetidas discusiones aquí, es que lo que hay que maximizar en el sistema es el flujo, ¿sí? Y recalco ese flujo que es velocidad de generación del throughput por el recurso restricción. Eso es lo que hay que generar, ¿sí? Eso va a generar eh, más beneficio de, de todo el sistema, resaltando que la definición de throughput contiene las unidades de la meta, que es corrientemente un punto que se pierde de vista, es, vamos a hacer esto para ser los primeros en el mercado en el sentido de market share o alguna de esas
cosas que se les Vainas. ocurren, que sí, que son medidores importantes, pero secundarios. No, no es la esencia de la cosa. Entonces, eso desde la experiencia. Desde la práctica, eh, entre más nos zambullimos en el tema del análisis de los sistemas, más entendemos de la genialidad de Goldratt de haber Mm, identificado el tema mire, olvídese de esa maraña y de las redes y sí, eh, bueno, no es olvídese, eso está mal puesto ahí esa palabra. El tema es de toda esa maraña, la simplicidad inherente dice que esta cosita de aquí, que puede ser así o puede ser, sí, es la que gobierna el flujo de throughput. Entonces, ahí en esa doble conexión de que es el que la gobierna, entonces la abstracción directa es, ok, entonces si yo aumento el flujo ahí, y repito, el tiempo ahí no lo puede tocar, ahí aumenta es el numerador. ¿Sí? eh, El tiempo es inexorable. Que yo haga más unidades por el mismo minuto que hacía antes, no quiere decir que yo haya modificado el tiempo. Lo que modifiqué fue el numerador. ¿Sí? Y entonces volvemos a eso. Pero eso es una discusión, eh, para mi gusto, Pero demasiado mira, académica. Javier ¿Sí? tiene algo que decir Sí, y con ya. esto cerramos por hoy, pues se sí, nos no, está acabando el simplemente tiempo. para, El tiempo gracias. siempre es la clave. En ese, solo para compartirles de dónde vino toda esta eh, discusión filosófica que empecé a tener conmigo mismo en la cabeza para tratar de entender, es porque también poniéndole otros dos elementos de pimienta o de condimento, ¿sí? Cuando uno empecé a pensar en los proyectos de minería, ¿ya? Los proyectos de minería son proyectos que nacen y no mueren nunca, primero, y son como para 10 años, para 15 años, o sea, un tiempo de materialización de la idea que toma mucho tiempo. Y obviamente para poder definir cuál es el proyecto que nos conviene hacer ahora, tienes que tirar una serie de premisas y Ujú, supuestos que son adivinanzas. Y entonces el otro elemento que está ahí, que lo podemos discutir, es que, y está fantástico, es un forecast lo que estoy haciendo. O sea, mi premisa no es sino un forecast. Y en ese sentido, pues hay un curso completito de MIT que se llama The Forecast is Always Wrong. El ujú. pronóstico siempre está equivocado, que es lo que Eli decía todo el tiempo. Y obviamente no es que no vamos a utilizar el forecast, sino que uno tiene que utilizarlo, pero sabiendo dónde están las limitaciones y a qué nos lleva. Y en el caso de los proyectos como los de minería que duran 15 años, bueno, estoy seguro que el forecast no es que está equivocado, está absolutamente equivocado. ¿Sí? Así le pegan, es por pura casualidad. Entonces, esa lógica fue lo que me llevó a pensar y en mi criterio, creo que el hecho de que los proyectos duren 15 años o cualquier cosa que dure más de 2, 3, 5 años, ya tiene que empezarnos a preocupar el tiempo. Por eso, o sea, cada vez que dejamos que el tiempo se nos corra hacia adelante en un proyecto, en una idea, estamos aumentando la tasa de riesgo de no pegarle o de que nuestro proyecto sea absolutamente inválido. Entonces, esa consideración del retorno sobre la inversión y el ROI, que era precisamente cómo hago para cometer un error menor. Y pues ahí fue que hice la lógica, la conexión con él y que siempre le pegaba el tiempo, hágalo más rápido, hágalo mejor, sea más productivo para, para mejorar la asertividad de la acción de hoy. Esa era mi Ahí abriste otra otra, puertecita otra vez. que es Sí, claro, yo tan sabía, amplia pero que la para la semana que tenemos que viene. conversarlo en otro jueves. Eso. Pero hay una niña, o sea, una autora, que tiene un libro y yo creo que ha dado su charla y todo, que es campeona de póker. Mm, Y yo creo que debe ser también algo matemática, algo así. Dice, no juzgues las decisiones por los resultados,
sino que por el proceso mismo de la decisión y empieza a pensar en probabilidades. Pero no Es lo, no nos genial. metamos por ahí ahora porque está un En poco ese rabbit complicado. hole, sí. Oye, Gracias fantástico, gracias por dejarme buena, hablar tanta tontería. Un no, abrazo. buenas reflexiones en este día tan lluvioso en De sopa y Santiago. pilla. Nos veremos, sí, pasada. Próximo jueves nos vemos si Dios quiere y excelente semana para todos. Muchas gracias. Un abrazo, Gracias. muchachos. Gracias. Gracias por la Que Abrazo. les vaya charla. muy bien. Bye. Nos Chao. hablamos.